Una vez que la organización estableció los objetivos e implementó los cursos de acción que se diseñaron, llega la hora de controlar si estos fueron lo suficientemente eficientes como para lograr llegar a la situación que se había deseado. Entonces, llega la hora de realizar el control. Ahora, ¿qué es el control? Tenemos diferentes acepciones o diferentes significados de la palabra control. Podemos decir que es comparar la situación actual con la situación que se había deseado o el objetivo que se había planteado, verificar si todo se llevó a cabo conforme a lo que se había planificado, o también podemos definirlos como el mecanismo a través del cual se garantiza en cualquier sistema que se cumplan con los objetivos que habían sido definidos por la dirección. Ahora, para poder realizar ese control, tenemos distintos requisitos que tiene que reunir ese control para que realmente sirva o sea bueno. El primero de los requisitos es que tiene que servir para hacer la corrección de fallas o errores. Es decir, que el control debe detectar e indicar los errores de la planeación, organización o dirección. Es decir, indicar cuando hubo alguna falla en el proceso de planeación, por ejemplo, cuando se definieron los objetivos o los planes de acción, cuando hubo una falla en la organización o en todo aquello que sea involucrado en la planificación, como por ejemplo una falla en el seguimiento de las actividades, en el manejo de los tiempos, en la distribución del presupuesto, o una falla en la dirección, es decir, en las personas que llevan a cabo el proceso. Por ejemplo, que no tomaron las decisiones correctas en el momento en que era necesario tomarlas o que se desviaron de aquello que había sido planificado. Y el segundo de los requisitos es la previsión de fallas o errores futuros. Es decir, que el control tiene que detectar e indicar errores actuales, debe prevenir errores futuros, ya sean errores de planeación, de organización o de dirección. O sea, habiendo detectado los errores que mencionabas anteriormente, por ejemplo, un error en la definición de objetivos, un error en la planeación, en los tiempos que se estaban utilizando, estamos en condiciones de decir que determinamos ciertos puntos débiles que deseamos que en un futuro no ocurran. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de decir por qué es importante que se haga un control. Una de las razones más evidentes de la importancia del control es porque cualquier plan puede llegar a desviarse. Entonces, ¿para qué se utiliza? ¿Para qué se emplea el control? Primero, para crear una mejor calidad. ¿Por qué? Porque las fallas del proceso se detectan y el proceso se corrige para eliminar errores. Por ejemplo, en nuestra actividad, en nuestro evento, asignar la tarea de hacer la publicidad para el evento, es decir, para recaudar fondos, se la dimos a la persona más tímida del grupo. O hicimos mal el cálculo de dinero que necesitábamos para contratar al que ponía música o al que hacía la iluminación. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que utilizamos el control para enfrentar el cambio. ¿Por qué? Porque el cambio forma parte de cualquier ambiente de la organización. O sea, los mercados van a cambiar,
La competencia también ofrece productos o servicios diferentes que van a hacer que capten la atención del público. Van a surgir materiales, tecnologías nuevas, se aprueban o se modifican disposiciones gubernamentales que pueden afectarnos. Entonces, la función del control le va a servir a los clientes para responder ante las amenazas o las oportunidades que se presenten en ese ambiente externo y prevenir problemas futuros. Por ejemplo, 2 días antes del evento se informa que otra escuela que está cercana a la nuestra está organizando un evento similar al nuestro. Esto representa una amenaza. Entonces, al hacer el control, me voy a tener que preguntar qué decisiones tomar ante el evento que va a organizar el otro colegio. También el control se emplea para producir ciclos más rápidos. ¿Por qué? Los clientes no solamente están esperando que seamos rápidos, sino también que produzcamos productos y servicios a su medida. Por ejemplo, nosotros tenemos un evento pensado para adolescentes, o sea, para jóvenes de nuestra edad. Y tratamos de diseñarlo de modo tal de que estos se diviertan. Pero también podríamos tener en cuenta que pueden acercarse a ese evento otras personas y por lo tanto podríamos organizar encuestas para ver si esas personas tienen otros intereses o qué les gustaría a ellos que incluyéramos en nuestro evento para que asistan. También se hace el control para agregar valor, es decir, agregar algo distinto que atraiga a los clientes. Por ejemplo, sabemos que el otro colegio va a hacer un evento también. Investigar qué es lo que va a ofrecer en ese evento para ver si nosotros podemos agregar algo innovador para que todos elijan venir a nuestro evento y no al de la otra escuela. Y por último, el control se utiliza también para facilitar la delegación y el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque la tendencia contemporánea es hacer que la administración sea más participativa y por lo tanto tenemos la necesidad de delegar autoridad. Por ejemplo, fomentar que los empleados trabajen en equipo, es decir, permitir que el gerente controle el avance de los empleados, pero sin entorpecer la creatividad o la participación de esos empleados en el trabajo. ¿Por qué? Porque decimos que para planificar el evento necesitamos trabajar en equipo y delegar tareas para obtener un resultado exitoso. Un pensador decía que una sola persona no va a lograr lo mismo que lo que un grupo de personas hará. O sea, si trabajamos todos juntos, vamos a lograr el éxito. Ahora, ¿cuáles son los elementos que intervienen en este control? En primer lugar, tenemos que decir que el control va a ser un proceso cíclico y repetitivo y que va a estar compuesto por 4 elementos. El primero de ellos va a ser el establecimiento de estándares. ¿Qué es un estándar? Un estándar es una norma o un criterio que nos sirve de base para evaluar o para comparar alguna cosa. O sea que voy a tomar algo como referencia para controlar y entender si lo que yo hice
lo estoy haciendo bien. Y teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de 4 modelos de estándares. El primero es un estándar de calidad. Voy a tener en cuenta volumen de producción, cantidad de existencia, cantidad de materias primas, puede ser el número de horas que utilicé para trabajar. Y en el caso de nuestro evento para recaudar fondos, podríamos estar tomando como estándar la cantidad de personas que asisten al evento, la cantidad de entradas vendidas, la comida o la cantidad de bebida que sobró, la cantidad de horas que invertimos para organizar el evento. Los estándares de calidad, el control de la materia prima, control de la calidad de producción. En nuestro caso puede ser la calidad de las bebidas o de los alimentos que vendimos, la higiene para manipular los alimentos por parte de aquellas personas que estuvieron en la barra o que estuvieron cocinando, si atendimos correctamente a los asistentes, si las instalaciones estuvieron acordes al evento. Otro tipo de estándar son los estándares de tiempo. O sea, cuánto tiempo demoramos en producir un determinado producto. Por ejemplo, cuánto tiempo se tardaba en atender a los asistentes, cuánto tiempo se tardaba en preparar un trago o en preparar un alimento. Y el cuarto estándar son los estándares de costos, es decir, el costo de producción, de administración, de ventas. Por ejemplo, ¿cuánto me costaron los alimentos que luego vendí? ¿Cuánto me costaron todos los materiales que usé para decorar? ¿Cuánto me costó el flete que tuve que pagar para que se movilicen equipos de música o distintos mobiliarios que utilicé en el evento? Entonces, esa fue la primera etapa, que era el establecimiento de estándares. La segunda o el segundo elemento que yo tengo que tener en cuenta es la evaluación de desempeño. Es decir, evaluar lo que estamos haciendo. En nuestro caso es realizar un análisis de la situación actual del evento. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? El tercer elemento es la comparación del desempeño con el estándar establecido. Esta es la tercera etapa del control. Es aquella en la que voy a comparar el desempeño con lo que establecí como estándar. ¿Para qué? Para verificar si hay desvíos o hay variaciones. Por ejemplo, comparar lo que yo pensaba gastar en la compra de alimentos o bebidas y ver si coincide con lo que se compró o lo que se gastó. Y el cuarto y último es la acción correctiva, es la última etapa, es aquella en la que se busca corregir el desempeño para adecuarlo al estándar esperado. Siempre esto se realiza para que cuando volvamos a hacer otro evento similar, tengamos en cuenta los errores cometidos y no lo volvamos a cometer. Después de esto veremos cuáles son los tipos de control que se pueden realizar. O sea, el control en una organización puede llegar a ser realizado antes de comenzar la actividad, durante la actividad o al finalizar una actividad. De esta manera se clasifica el control en antes, durante y después. Entonces, teniendo en cuenta esto, los tipos de control van a ser preventivo, es decir, que es un tipo de control que intenta prevenir los problemas previstos, está dirigido hacia el futuro,
es decir, resolver el problema antes de que éste suceda. Acá, este tipo de control, lo malo que nos puede pasar es que es muy difícil de obtener y por lo tanto no es tan utilizado. El durante, es decir, el control concurrente es el que se realiza durante la acción. Trata de que el administrador pueda corregir los problemas antes de que el costo llegue a ser demasiado elevado. Para hacer este tipo de controles hay que realizar una supervisión directa, es decir, que a medida que se producen los problemas, los podamos ir solucionando. Y el tercer y último, que es el correctivo, es decir, corregir posibles desviaciones futuras. O sea, utilizar la información de los resultados para corregir posibles desviaciones futuras. Lo malo de este tipo de controles es que una vez que se realice la retroalimentación, el daño ya está hecho, o sea, los errores ya se cometieron. Ahora, ¿qué técnicas de control puedo utilizar? La técnica de control más utilizada es el presupuesto. Es decir, todo el tiempo estamos tomando decisiones que tienen que ver con el uso del dinero. Por ello, el presupuesto es una de las técnicas o herramientas que posibilita a la organización llevar a cabo un control. El presupuesto es la expresión numérica en pesos de toda la planificación, es decir, donde se establecen los ingresos y egresos monetarios que se considera que se van a realizar durante todo el periodo en cuestión. O sea, vamos a planear en qué vamos a gastar el dinero. Por eso podemos hablar de planear, de estimar, de prever, de pronosticar, de anticipar en qué vamos a gastar el dinero del que disponemos. Y finalmente podemos decir cómo genero ese presupuesto. Bien, puedo realizar un presupuesto de ventas, es decir, cuáles son los ingresos de dinero con los que voy a contar, o un presupuesto de gastos que en este caso estoy diciendo qué egresos de dinero voy a tener. Ahora, ¿cómo clasifico ese presupuesto? Puedo tener en cuenta dos criterios. El primero es la flexibilidad. Y teniendo en cuenta la flexibilidad, voy a hablar de presupuestos rígidos, estáticos o fijos. Es decir, aquellos en los que se realiza una previsión de ingresos y egresos sin tener en cuenta que pueda llegar a haber alguna variación en el futuro. O sea, estoy dando por sentado que el plan se va a realizar tal cual estuvo previsto. Pero también pueden ser, teniendo en cuenta la flexibilidad, flexibles o variables. Es decir, que yo los voy a elaborar teniendo en cuenta que pueden existir variaciones a medida que se va ejecutando el plan. Y un segundo criterio es según el periodo que abarcan. Y según el periodo que abarquen, van a ser a corto plazo, es decir, que se realizan para cubrir la planeación en el lapso de un año. O a largo plazo, cuando hablo de cubrir periodos que superan el año. Y ahora vamos a realizar las actividades previstas.